Continuando con la elaboración del presupuesto de compra de materiales, entonces vale la pena recordar que el inventario siempre, wow, es un poquito grueso la punta del lápiz, siempre baja, es decir, el inventario final de un periodo es el inicial del siguiente, eso lo deben tener muy claro, compañeros. Bien, entonces aquí lo mismo, bajo el inventario, luego de bajar el inventario, hago la operación inversa, que es la inversa de la suma, y posteriormente hago la resta. 532.579 menos 507.000. Hay algunos que faltan los decimales, voy a escribir los decimales para ahorita no generar confusiones. Voy a trabajar todos con dos decimales. Bien, entonces aquí bajo nuevamente el inventario, hago la inversa, es decir, la suma, y posteriormente hago la resta. Bajo el inventario, hago la suma porque estoy haciendo la operación inversa. Bajo el inventario, hago la suma porque hago la operación inversa y posteriormente hago la resta. ¿Y aquí qué va a suceder? No nos dio el inventario. ¿Por qué? Porque pues recordemos que hicimos una aproximación y si se fijan entonces no es el mismo, pero está muy cerca pues de tener el mismo inventario. Estoy hablando de la comprobación, estoy hablando de esta comprobación del inventario eh, final, tanto en el total como en la parte final. Aquí se me monta un poquito para poder visibilizar que el inventario pues es el mismo. Continuando con el procedimiento, entonces el costo, vamos a mirar el costo, creo que es el mismo, pues es el mismo que hemos venido trabajando obviamente. El DC es de 1010 y para todos los periodos es el mismo. Oh, perdón, voy en B, discúlpeme, en B, 582. Qué error de desconcentración tan fatal. Y voy a poner el celular en modo avión, pues para evitar distracciones con los mensajes de teletrabajo. Bien, hacemos la multiplicación y encontramos el presupuesto a comprar de B. Ahora seguimos con C. Con C vamos a ir aquí ya avanzando un poco más rápido. Recordemos que el primer paso es traer los datos y llenar hasta cantidad a comprar. Cuando traemos los datos, hablo de estos valores que están en el presupuesto de uso de materiales. Los traemos primero, segundo, tercer y cuarto trimestre. Nuevamente los dos decimales. Creo que voy a ponerle todos dos decimales para evitar confusiones. Bien. Y traigo el del trimestre, miramos cuál es, 284.077,2, 284.077,2, el inventario, el final y el inicial 14.680 y el inicial 7.000. Entonces también es otra forma de hacerlo así. Y hacen las operaciones. Recordemos, aquí está la fórmula, más sumo estos dos valores, luego le resto y llego hasta la cantidad a comprar. Segundo paso es pasar este inventario igual al primer periodo y a partir de acá empiezo a aplicar la política. Es aumentar en 1920 unidades trimestralmente el inventario inicial, es decir, a 7.000 le voy a sumar 1920, 8.920 y luego aplico la fórmula. Aquí ya no les voy a hacer flechitas ni nada porque pues ya hemos venido trabajando el tema y demás. Recordemos que el inventario final pasa a ser el inicial. A estos 8.920 le sumo 1.920, me da 10.840, lo sumo, posteriormente lo resto, me voy para el tercer trimestre, traigo el inventario final, le sumo 1.920, luego hago la suma de estos dos valores de la cantidad necesaria más el inventario final del tercer trimestre, hago la resta y encuentro la cantidad a comprar del material C en el tercer trimestre. Nuevamente el inventario, le sumo los 1920,
luego a la suma de cantidad necesaria de inventario final y le resto el inventario inicial y demás. Entonces, como aquí no hubo aproximaciones ni nada de eso, los dos inventarios me quedaron igual, 14.680 y 14.680. La cantidad a comprar de C, ahora sí creo que es de C 1010. 1010, entonces es 1010 y hago la multiplicación y encuentro el presupuesto de compra de material C. Bueno, material D. En cuanto al material D, pues bueno, aquí no les rayé, pues voy a dejarlo de la misma forma, un poco más rápido el procedimiento. Recordemos, siempre traer primero los datos de las unidades, de la cantidad necesaria hasta la cantidad a comprar. Entonces miramos cuáles son estos valores. Recuerden que el presupuesto se hace de forma secuencial y demás. Entonces, traigo los valores del primer trimestre, segundo y tercer trimestre. Vamos a colocarles todos decimales para evitar confusiones. Bien, y el total, vamos a mirar el total, costo de materiales, perdón, uso de materiales, 344.963,20. Inventario final, 3.820 y 3.820, es decir, que me piden el mismo inventario. Entonces, sencillamente hago la suma. Es un ejercicio muy sencillo porque la cantidad a comprar se va a mantener. Si ustedes se fijan, estos dos resultados son iguales porque el inventario es el mismo. Como el inventario es el mismo, entonces lo que yo aconsejo es no hacerlo todo eh, así, pues llegar como el orden. Entonces, el segundo paso es traer el inventario y luego escribo el inventario final. ¿Cuánto es? El mismo, 3.820. Hago la suma y luego hago la resta, pero al final me va a dar este mismo valor. ¿Por qué? Pues porque la empresa quiere mantener 3.820 de inventario inicial como final. Entonces, nuevamente, si se fijan, no le sume nada. Aquí sumo la cantidad del inventario final, le resto y así sucesivamente. Yo estoy desarrollando de una forma muy rápida porque es muy sencillo, porque se mantiene el mismo inventario y hago la resta, es decir, la fórmula no cambia, es decir, más y el menos siguen trabajando. Aquí traigo el inventario final, posteriormente el inicial y hago las respectivas sumas y de una u otra forma ya estoy encontrando mi inventario. Cantidad a comprar ya la tengo. Ahora voy a multiplicar por el costo. ¿Cuál va a ser el costo? 980 y multiplico. Al multiplicar, al multiplicar tenemos ese valor. Entonces, presupuesto de compras ya tengo de cada uno de los materiales. Presupuesto de compra de material A, voy aquí a ampliar un poquito porque se redujo el tamaño. Material B, C y D. Pero aquí hice un presupuesto total de compras. Entonces debo sumar todos los totales. Debo sumar todos los totales. Debo sumar todos los totales y de una u otra forma encuentro el presupuesto de compra material del año y de cada uno de los trimestres. Entonces lo voy a sombrear en gris.